El Mar del Norte, una extensión de aguas frías y a menudo traicioneras, que ha sido el escenario principal de la navegación y el comercio europeo durante milenios y milenios, ha guardado celosamente los secretos de la era vikinga. Esta época, que abarcó desde el siglo VIII hasta el siglo XI, es conocida por las incursiones audaces, el comercio extenso y la expansión marítima de los pueblos nórdicos, cuyos impresionantes barcos largos se convirtieron en el símbolo de su poder e influencia. La historia conocida de los vikingos se basa principalmente en sagas islandesas, crónicas eclesiásticas de sus víctimas y unos pocos hallazgos arqueológicos de enterramientos de barcos y asentamientos terrestres. Sin embargo, un hallazgo arqueológico submarino reciente, que ha sacado a la luz un antiguo naufragio vikingo sorprendentemente bien conservado, ha comenzado a desafiar y reescribir esta historia conocida, revelando artefactos que sugieren una sofisticación cultural, un alcance geográfico y una complejidad tecnológica que los libros de historia no habían contemplado. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El descubrimiento se produjo durante un estudio rutinario del lecho marino realizado por una empresa de energía eólica frente a la costa de Noruega, a una profundidad de 50 metros. Los escaneos sonar de barrido lateral identificaron una anomalía estructural que, tras la inspección inicial con un vehículo operado remotamente, fue confirmada como la quilla y el costado de un barco largo nórdico del período vikingo. La posición del naufragio, alejada de las rutas marítimas costeras conocidas y protegida por el sedimento que se acumuló a lo largo de los siglos, contribuyó a su excepcional estado de conservación, un milagro arqueológico que permitió la supervivencia no solo de la madera del casco, sino también de su preciosa carga. La datación por radiocarbono de la madera de roble del casco situó el naufragio con alta precisión a mediados del siglo IX, en la cima del primer auge de las incursiones vikingas. El barco, bautizado por los arqueólogos como el Barco del Cuervo de Mar, en honor a la mitología nórdica, es de un tamaño imponente, con una longitud estimada de más de 20 metros, incluso para los estándares vikingos, lo que sugiere que era un buque de guerra o un barco de exploración transoceánica más que un simple barco mercante. La técnica de construcción de tingladillo, característica de los barcos largos vikingos, se observa con sorprendente detalle, lo que permite a los ingenieros navales estudiar la flexibilidad y la resistencia al oleaje de estos antiguos diseños. El metraje inicial del dron submarino reveló artefactos que, a primera vista, encajaban con la historia conocida. Herramientas de hierro oxidado, fragmentos de armas, como puntas de lanza y hachas, y restos de utensilios de cocina y cuerdas de cáñamo. Sin embargo, a medida que la excavación se profundizó, los hallazgos se volvieron cada vez más desconcertantes y desafiantes, redefiniendo la frontera del conocimiento sobre esta cultura nórdica. Uno de los artefactos más sorprendentes fue un pequeño cofre de madera que contenía una colección de objetos de navegación que superaban con creces la tecnología de navegación que se atribuía a los vikingos. Se esperaba encontrar una piedra solar, un cristal de calcita utilizado para orientarse por la luz polarizada en días nublados. Pero lo que se halló fue un instrumento de bronce de diseño increíblemente complejo, que parecía ser una combinación de un astrolabio y una esfera armilar en miniatura. El conocimiento histórico sostiene que los instrumentos de navegación astronómica avanzada no se introdujeron en el norte de Europa hasta los siglos XIII o XIV, y su origen se sitúa en el mundo árabe o el Mediterráneo. El artefacto encontrado en el Barco del Cuervo de Mar es anterior en más de 400 años a los ejemplos conocidos de su uso en Europa. El análisis preliminar del instrumento vikingo por expertos en astronomía y arqueología tecnológica sugiere que fue diseñado para medir la altura del Sol y las estrellas polares en latitudes del norte, lo que permitía una navegación de precisión mucho más allá de la simple navegación costera o del uso de aves y mareas. Esto desafía la historia conocida al sugerir que los vikingos poseían una comprensión sofisticada de la trigonometría esférica y una capacidad de producción de herramientas ópticas y mecánicas mucho antes de lo que se creía posible. La implicación más grande es que sus viajes de exploración, como el descubrimiento de Islandia o la llegada a Vinland, América del Norte,
no fueron solo actos de audacia, sino viajes planificados y ejecutados con una ayuda tecnológica que los historiadores modernos nunca les atribuyeron. El estudio detallado de las marcas de calibración en el instrumento muestra que la precisión era sorprendentemente alta, lo que sugiere que fue fabricado por un artesano con un alto nivel de conocimiento matemático y metalúrgico. Otro conjunto de artefactos que desafía la historia proviene de la carga de comercio, que se conservó en la bodega principal del barco. Además de los lingotes de plata, las pieles y el marfil de morsa esperados, el equipo encontró varios rollos de tela y fragmentos de seda que han sido identificados como de origen chino. El comercio de seda de Asia Oriental a Escandinavia era conocido a través de la ruta de la seda, pero el volumen y la calidad de la seda encontrada en el barco del Cuervo de Mar son extraordinarios para el siglo IX. Más allá de la cantidad, los químicos textiles identificaron pigmentos en la seda que eran raros incluso en la China de la dinastía Tang y que requerían procesos de teñido muy sofisticados. Este lujo extremo era raro incluso entre la nobleza de la Europa continental de esa época. Dale like, suscríbete y comparte. El hallazgo de la seda china en esta cantidad y a esta fecha temprana obliga a reconsiderar la extensión y la naturaleza de las redes comerciales vikingas. Sugiere que la conexión comercial a través de Europa Oriental y Rusia, la ruta comercial del Volga, era más fluida, más robusta y más establecida de lo que las crónicas escritas indican. La lógica histórica nos había llevado a ver a los vikingos como intermediarios oportunistas en el comercio de bienes exóticos. Estos artefactos los redefinen como actores principales en una red comercial global que conectaba Escandinavia con la China imperial, a través de vastas y complejas rutas que requerían alianzas políticas y logística masiva. El valor de la carga en el barco del Cuervo de Mar sugiere que la expedición estaba financiada por un poderoso jefe o un rey, lo que confirma el alto nivel de organización estatal que había detrás de estas empresas de larga distancia. La complejidad cultural del pueblo vikingo también se revela a través de un artefacto de escritura inesperado. En lugar de encontrar solo inscripciones rúnicas en madera o piedra, el dron filmó una colección de pequeñas tabletas de arcilla de forma rectangular cubiertas con símbolos grabados. Estas tabletas son de estilo y material que recuerdan a los antiguos sellos mesopotámicos o a las tabletas de cuneiforme, aunque los símbolos son completamente únicos. La escritura vikinga conocida era el Futhark rúnico, un alfabeto utilizado principalmente para inscripciones cortas y dedicatorias. Estas tabletas de arcilla sugieren la existencia de una forma de escritura más avanzada y sistemática que pudo haber sido utilizada para fines administrativos, de contabilidad comercial o documentación legal en los asentamientos vikingos. La traducción de estos símbolos es un proyecto en curso, pero el solo hecho de su existencia desafía la imagen de una sociedad vikinga que dependía principalmente de la tradición oral. Implica un nivel de burocracia y una necesidad de archivo de información compleja, que es característico de sociedades estatales altamente organizadas, lo que contradice la descripción de los vikingos como bandas de guerreros tribales. La presencia de una forma de escritura no rúnica sugiere una influencia cultural desconocida o un desarrollo local de un sistema de documentación mucho más sofisticado de lo que la historia había permitido. Las tabletas podrían incluso ser bilingües o trilingües, lo que demostraría el uso de lenguas extranjeras para facilitar el comercio con culturas más lejanas, lo que acentúa la naturaleza cosmopolita de estos marinos nórdicos. Finalmente, el barco del Cuervo de Mar contiene evidencia de armamento que también contradice la historia conocida. Entre las armas de hierro y el bronce, se encontró una espada de diseño intrincado que contenía trazas de un metal que el análisis espectrométrico identificó como acero de crisol de alta calidad, similar al acero Woods que se originó en la India. El acero Woods era extremadamente raro y valioso, y se utilizaba en el Oriente Medio para fabricar las legendarias espadas de Damasco. Encontrar una espada forjada con este metal exótico en un barco vikingo del siglo IX es totalmente inesperado. La lógica histórica dictaba que el acero de alta calidad era un lujo extremo, y que la mayoría de las espadas vikingas eran de hierro forjado o de acero con alto contenido de escoria. La espada de acero Woods, un artefacto de extraordinaria calidad y precisión,
indica que la élite vikinga tenía acceso a las cadenas de suministro de armamento más avanzado del mundo conocido en su tiempo. Este hecho subraya no solo su destreza en la guerra, sino también su posición como una fuerza militar y comercial global, capaz de intercambiar bienes y conocimientos a través de vastas distancias. La existencia de tales armas sugiere un nivel de riqueza y un alcance geográfico que trasciende la narrativa histórica tradicional de los incursores nórdicos, quienes a menudo han sido retratados solamente como saqueadores y conquistadores sin un contexto más amplio. Los artefactos recuperados del barco del Cuervo de Mar son mucho más que simples tesoros arqueológicos. Son pruebas tangibles de que la historia vikinga es mucho más rica, más compleja y más interconectada con el mundo exterior de lo que anteriormente se documentaba. Estos hallazgos nos muestran que los vikingos no solo eran guerreros feroces, sino también comerciantes astutos, exploradores curiosos y hábiles navegantes que establecieron redes comerciales que se extendían desde su Escandinavia natal hasta las costas de Medio Oriente y más allá. La arqueología submarina ha proporcionado un conocimiento que desafía el registro histórico terrestre, obligando a los historiadores a una reevaluación fundamental de una de las épocas más fascinantes de la historia europea. A medida que se exploran más naufragios y se descubren nuevos artefactos, la imagen de los vikingos se vuelve cada vez más matizada, revelando su papel como agentes activos en la formación de conexiones culturales y comerciales que moldearon el mundo medieval. La continuación de la exploración de este naufragio promete seguir revelando secretos que redefinen el legado de los vikingos. Cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de su sociedad, su economía y su interacción con otras culturas. A medida que los investigadores profundizan en las aguas que alguna vez fueron testigos de sus travesías, se abre un mundo de posibilidades para entender mejor no solo a los vikingos, sino también la dinámica de un mundo en constante cambio. Así, el legado de los vikingos se enriquece, transformándose en un testimonio de la complejidad y la interconexión de la historia humana. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.